Según Noel Carroll, el monstruo es el elemento más importante en una historia de terror. La pregunta aquí es cómo construir, cómo escribir un buen monstruo en una historia de terror. Pues bueno, vamos a verlo. Hola a todos, esto es Hablemos de Terror, bienvenidos de nuevo, yo soy David Colcrave. Esta semana vamos a hablar de el monstruo en el terror, en el género de terror. Muy contento de que ya sea el cuarto episodio, el cuarto episodio de esta serie de Hablemos de Terror, en el que inicialmente me estoy concentrando en la teoría literaria del terror, pero también pensar, bueno, cómo podemos los escritores, si eres escritor, esto te va a servir muchísimo, cómo podemos los escritores mejorar nuestra redacción, escribir mejores historias de terror, porque ya saben que yo estoy comprometido con el terror para que se vuelva un género de calidad. Si eres lector, de todos modos aquí vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura de terror, de reseñas, películas, etc. Entonces también síganos porque también te va a interesar un montón. Yo digo que entremos en materia. El monstruo en el terror, primero, bueno, ¿qué es un monstruo? En la literatura de terror es un monstruo es una criatura que encarna los miedos más profundos de una sociedad o de un individuo. Esto es importantísimo. Según Noel Carroll, que ya se los había mencionado en algunos episodios, me parece que es el escritor, el filósofo que ha hecho un mejor estudio sobre el terror en su libro La filosofía del terror, dice que los monstruos son seres que provocan terror al ser tanto físicamente perturbadores, al provocar asco, repugnancia, repulsión, pero también al ser conceptualmente imposibles. Entonces me pueden decir, David, ¿qué significa eso tan raro? Muy sencillo. Nosotros en nuestra realidad tenemos un esquema mental, un esquema conceptual de lo que consideramos normal, de lo que entendemos normal, de lo que entendemos posible, de lo que entendemos lógico. Un león, por ejemplo, lo consideramos algo normal, lo consideramos algo completamente natural. Es amenazante, lo es, pero no es sobrenatural. Un monstruo en las historias de terror rompen ese esquema de lo lógico, de lo normal, y no tienen sentido dentro de la historia. Esto es muy importante porque va a ser la distinción clave para distinguir el terror de la fantasía. En el terror, un vampiro, un monstruo sobrenatural, un fantasma, el monstruo que sea, no tiene sentido dentro del universo conceptual de la historia. Por eso es que los personajes sienten miedo. Por eso es que los personajes cuando ven al monstruo dicen, uy, esto no tiene sentido, y por eso se asustan, ¿cierto? Porque también es algo que desconocen. El monstruo, les decía, en el terror no solo asusta, sino que también genera una respuesta de repulsión que rompe los límites de lo que consideramos natural. Y les digo, esto es importante para distinguirlo de otros géneros, porque podemos pensar, por ejemplo, en La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, digamos que tiene un monstruo que es la bestia y tiene ciertos elementos que uno podría pensar para considerarlo un monstruo. Genera miedo, es amenazante, genera repulsión, es una bestia, es feo, ¿cierto? Ahí está el contraste de La Bella y la Bestia. Pero nosotros no consideramos La Bella y la Bestia como una historia de terror. Nosotros consideramos La Bella y la Bestia como una historia de fantasía. Y esto tiene una razón de ser, y es que la bestia es perfectamente normal, tiene todo el sentido del mundo dentro de la historia de La Bella y la Bestia. No sé si me hago entender con esto, ¿sí? En cambio, cuando nosotros leemos una historia de un hombre lobo o de un vampiro, pues el hombre lobo no tiene sentido dentro de la historia, dentro del universo de la historia. El vampiro no tiene sentido dentro del universo de la historia. Cuando el vampiro empieza a tener sentido, ya dejamos de pensar que eso es una historia de terror y se convierte en una historia de fantasía. Claro, ya saben de qué estoy pensando. Crepúsculo no lo consideramos una historia de terror, lo consideramos una historia de fantasía. Justo porque si bien hay hombres lobos, hay vampiros, no dan miedo porque son normales dentro de la historia. Tienen todo el sentido del mundo. Entonces eso me parece importante que quede claro. El monstruo no tiene sentido dentro de la naturaleza, del esquema
conceptual del universo en el que se desarrolla la historia. Hoy solo vamos a hablar de los monstruos clásicos en la literatura, que si bien les decía yo en el primer episodio de este podcast, que si no lo han escuchado, escúchenlo, se llama ¿Qué es la literatura de terror? Pero les decía en ese capítulo, en ese episodio, que el monstruo clásico ha ido evolucionando en el monstruo psicológico, ¿sí? No solo nos hemos quedado con el monstruo sobrenatural, sino que ahora estamos hablando de asesinos seriales, de caníbales, de madres que tienen problemas, depresión postparto, y eso las lleva a hacer locuras. Bueno, ese tipo de cosas, estoy pensando en un cuento específico, pero ese tipo de cosas que antes no se tenían en cuenta, hoy se están teniendo en cuenta y lo llamamos monstruo psicológico. En el episodio de hoy solo vamos a hablar del monstruo clásico. Y es importante entender que, como el monstruo psicológico, el monstruo clásico también nace de miedos y de ansiedades sociales de las diferentes épocas. Drácula me parece un ejemplo maravilloso. Drácula, ustedes saben, bueno, si han leído la historia original o incluso la película, también se entiende esto. Drácula migra de Transilvania a Londres y ahí es donde, bueno, empiezan a cazarlo. Drácula tiene un sentido y es reflejar el miedo victoriano de la época a lo foráneo, al extranjero, pero además a lo sexual. Ya saben que cuando Jonathan estaba en el castillo de Drácula, del conde, pues bueno, ahí se desbordan las pasiones sexuales y bueno, también hay un reflejo hacia ese miedo, que es el miedo a la sexualidad, a la libertad sexual de la época. Frankenstein también. Frankenstein surge, ya se los decía en otro episodio, de las inquietudes sobre la ciencia y sobre el poder de la creación humana, que era un miedo muy típico, muy frecuente en la revolución industrial. En ese sentido, estos monstruos no solo representaban los miedos individuales del escritor, sino también los miedos y los terrores compartidos en sociedad. De modo que el monstruo se convierte en un espejo de las preocupaciones sociales más profundas. Y esto es muy, muy interesante. Piensen que cuando construimos un monstruo, muchas veces, lo digo por mí, lo digo por muchos escritores, muchos cuentos, muchas historias que he leído de escritores amateurs, cuando uno construye el monstruo, uno se enfoca en construir un monstruo que dé miedo, más no se enfoca en pensar qué miedo está representando ese monstruo. Es decir, es al revés. El monstruo se crea porque es el reflejo de un miedo existente en la sociedad. Más no, el monstruo se crea para dar miedo a la sociedad. No sé si me entienden ese cambio de chip. En ese sentido, es un error cuando construimos un monstruo de la nada, cuando decimos, bueno, voy a sentarme a escribir una historia y me voy a imaginar un monstruo así, y termino escribiendo un monstruo brutal, deforme, que puede generar mucha repugnancia, pero que no va a trascender. Y no trasciende porque específicamente no está generando un miedo, no está siendo el reflejo más bien de un miedo que nosotros particularmente ya tengamos. Y cuando nosotros somos conscientes de cuál es el miedo que queremos reflejar con nuestro monstruo, le podemos dar personalidad, le podemos dar ya los poderes que queramos que tenga el monstruo, le podemos dar esa psicología y esa profundidad psicológica que es tan importante en un monstruo y que voy a hablar ahora en un rato. Aquí cabe la pregunta de qué es lo que hace que un monstruo sea aterrador. Ya lo mencioné al principio, pero es importante. El monstruo debe desafiar las expectativas de lo que consideramos natural y lógico. Eso es fundamental. Los monstruos rompen las reglas, las normas de la biología, de la moral, sobre todo si estamos hablando de monstruos psicológicos, pero rompen las normas de la realidad. Ya lo decía Lovecraft, el mayor miedo que tenemos es el miedo a lo desconocido. Cuando un monstruo rompe
con esas reglas de lo conocido, de lo que consideramos normal, ya nos estamos enfrentando a algo desconocido. Según Noel Carroll, hay 3 tipos de monstruos. Los voy a mencionar súper rápido. El que quiera profundizar en esto puede leer El terror sobrenatural en la literatura, capítulo 2, si no estoy mal. El primero es la fusión, donde se transgreden distinciones categoriales, es decir, cuando tomamos 2 categorías diferentes y las fusionamos en un solo ser. Por ejemplo, piensen en qué es lo que sale del resultado de vivo y muerto. Entonces, un muerto viviente, entonces ya estamos hablando de un zombie. O qué es lo que sale de un insecto y un humano. Pensemos en un murciélago y un ser humano. ¿Qué sale? Pues un vampiro. O de lo inanimado y lo animado, ¿sí? ¿Qué sale? ¿Qué pasa cuando unimos esas 2 categorías? Pues sale, por ejemplo, pueden surgir muchas cosas, pero una casa embrujada. Entonces, se fundan de manera espacial y temporal las 2 categorías o más categorías. No necesariamente nos tenemos que quedar en 2, pueden ser muchas categorías, de un modo en el que la identidad se vuelva homogénea. Un segundo monstruo es a través de la fisión, donde las mismas categorías, son categorías contradictorias, están distribuidas en entes diferentes, aunque estén metafísicamente relacionados. Por ejemplo, el hombre lobo. El hombre lobo combina 2 categorías, que es el de hombre y lobo, pero con una diferencia respecto a la fusión, y es que en la fisión el hombre lobo en algunos momentos es hombre y en otros momentos es lobo, ¿sí? No es al mismo tiempo hombre lobo, sino que en algunos momentos es hombre y en otros momentos es lobo. Ejemplos de la literatura: el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. El Dr. Jekyll es a veces Dr. Jekyll y otras veces es Mr. Hyde. En ningún momento es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde al mismo tiempo. Siempre es uno u otro, pero no los 2 al mismo tiempo. Una tercera forma es a través de los doppelgangers. Justo me terminé de leer hace poquito El hombre duplicado, que si bien no es terror, usa el concepto de doppelganger o gemelo malvado, en el sentido de que Tertuliano Máximo Afonso, que es el personaje principal del hombre duplicado de Saramago, se encuentra en algún momento a su doble exacto. Lo ve en televisión y empieza a investigar quién es y bueno, pasan cosas. De verdad, un libro que recomiendo hartísimo por si no saben qué leer. Este libro es muy muy bueno. Pero en el terror se usa mucho el doppelganger. William Wilson de Poe es un ejemplo que, como dato curioso, Cortázar tradujo todos los cuentos de Poe y los organizó de mejor a peor, o por lo menos del que a él le parecía mejor hasta el peor. Y el cuento que pone de primer lugar como el mejor es justamente William Wilson. Y es muy curioso porque William Wilson no es uno de los cuentos más conocidos de Poe. Es conocido, pero no es uno de los más conocidos. Bien, en William Wilson descubre a otra persona que también se llama William Wilson y que es idéntico a él. Y bueno, pasan cosas. Entonces, lean el cuento para entender cómo funciona esto de los doppelgangers y cómo a través del doppelganger, del gemelo malvado, también se puede usar la creación de un monstruo y se hace interesantísimo. Ahora, no tiene que ser de manera literal. Un doppelganger puede ser el reflejo de una persona en el espejo. Imagínense la escena: yo estoy en el espejo, me volteo, pero mi reflejo sigue ahí. Sigue siendo un gemelo malvado. O a través de acciones, ¿sí? Esto un poco más psicológico. Cuando yo actúo de determinada manera y mi hijo también actúa de esa manera, de manera idéntica. Y eso, por alguna razón que el cuento puede traer a contexto, es terrorífico. Pero es jugar con ese tipo de posibilidades. Una cuarta es a través de la magnificación,
Noel Carroll dice que en estas se magnifican entidades ya impuras, ya sea por tamaño, poder o número. Ejemplos de esto en el cine clásico hay muchísimos, también en la literatura. Tarántula de John Agar, por ejemplo, cuenta la historia de una tarántula gigante que invade una ciudad. Entonces es usar esos elementos que ya de por sí nos dan asco, nos dan fastidio, como las tarántulas. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a las tarántulas o a las arañas? Y magnificarlas. Y a través de esa magnificación producir terror. Hay otra película, un libro más bien, Killer Crabs o Cangrejos Asesinos, de Guy Smith, en el que se usan los cangrejos y se atacan y se multiplican por miles y atacan una ciudad. Ya hay gente, digamos que el miedo a los cangrejos no es muy generalizado, pero el cangrejo en sí mismo, por lo extraño que es, que camine de lado, que use sus pinzas, ya produce cierto fastidio, cierta repugnancia. Entonces es usar ese elemento que ya funciona, que ya de por sí nos produce algo de miedo, y magnificarlo. Hay un capítulo de la Biblia que me parece fenomenal, que es el de las langostas, cuando Moisés va y quiere liberar a Egipto y el faraón no quiere. Dios manda una plaga de langostas. Eso es un ejemplo claro de terror, porque están usando un insecto, que de por sí los insectos ya nos producen algo de fastidio, y lo está magnificando por miles y millones, y eso hace que todo el mundo sienta pánico. Entonces, en la magnificación se usan entidades que ya son impuras, que ya nos producen fastidio, miedo, y se magnifican, ya sea en tamaño, poder o número. En la literatura más contemporánea esto también se usa, no crean que esto solo es de lo clásico. Un ejemplo muy claro y muy común de este tipo de monstruos es Stephen King. Stephen King todavía usa mucho el monstruo clásico en sus historias. En El misterio de Salem Slot, por ejemplo, habla de un monstruo que es gigante, y que cuando el personaje protagonista lo ve, descubre que es una especie de gusano monstruoso, gigante, les digo, gigante, del que solo se podía ver un anillo del gusano, y que era así gelatinoso, baboso, asqueroso. Entonces vean cómo Stephen King, autor contemporáneo, todavía está usando estas fórmulas para sus monstruos. Les voy a leer un fragmento del texto que les digo. Dice: y entonces, en un acto de comprensión repentina que nadie puede haber experimentado, me di cuenta de que se trataba de un anillo, un segmento, de un gusano monstruoso que había existido inadvertido para el ojo humano durante años en la oscuridad del subsuelo de esa abominada iglesia. Y sí, pero entonces vean cómo todavía se usa y todavía se puede usar este tipo de monstruos en la literatura. Para terminar, quiero darles algunos consejos sobre cómo construir un buen monstruo en una historia de terror. 3 principalmente. El primero es que antes de pensar en el monstruo, pensemos en el miedo que queremos explorar. Démosle un origen al monstruo a partir de ese miedo, ¿sí? Porque es ese miedo el que va a ser el corazón del monstruo. Ya se los decía con Frankenstein, por ejemplo. Ahí se explora el miedo de la época a los avances científicos. Vean que Frankenstein nace de un experimento científico de Víctor. Bueno, Frankenstein no, el monstruo de Frankenstein nace de un experimento científico y desarrolla ese miedo contextual. Dale un origen al monstruo, que no sea simplemente que existe y listo. No, un origen que haga que el monstruo sea memorable, algo que justifique su existencia. Ya sea un monstruo psicológico, ya sea un monstruo clásico, pero que justifique su existencia.
Aprovecho, bueno, hoy me terminé de leer Ángeles Abandonados de un escritor mexicano, José Servín. Me gustó mucho el libro y ahí encontré algo del monstruo, esto que les decía, porque en un momento de la historia el monstruo, bueno, realmente aquí es un monstruo psicológico, pero en un momento de la historia se le da una explicación a por qué el tipo está haciendo lo que hace. En resumen, es un muchacho homosexual que contacta a su padre, que lo abandonó cuando él era bebé, y bueno, lo obliga a que regrese con su familia de la manera más perversa. Entonces uno puede decir, bueno, está el monstruo, este tipo es así ya, pero no. Más adelante, ya casi al final del libro, de la novela, Servín da una explicación de por qué este tipo hace lo que hace. ¿Por qué se volvió tan malo, se volvió tan perverso? Y uno llega a sentir cierta empatía hacia el monstruo. Eso personalmente me parece brutal. Eso personalmente siento que le da mucha complejidad a las historias y hacen que sean mucho más interesantes. Yo creo que la época en la que usábamos monstruos que eran malos porque sí, eso ya acabó. Yo creo que esa época en la que el monstruo era monstruo y listo y hacía el mal y ya, acabó. Ahora es más interesante darle una justificación a la existencia del monstruo, incluso lograr que nosotros sintamos cierta conexión empática con ellos e incluso lleguemos a justificar sus acciones. Que podamos decir, qué pesar. ¿Qué es lo que pasa también últimamente con las películas de acción o las películas de superhéroes? Si ven el Joker, no la 2, la primera, toda la primera película, toda esa película es un intento de justificación de las acciones del Joker. Y es tan buena la justificación que uno termina estando del lado del villano, porque al final el Joker es el villano. Y eso hace que sea interesantísima el personaje del Joker y que sea muy memorable. Y que luego lo que haga, que ya sabemos lo que hace por otras entregas, sea mucho más interesante. Un segundo consejo para escribir un monstruo de terror es describirlo todo lo posible e irnos al detalle. Eso es muy importante, irnos al detalle del monstruo. Evitemos las palabras ambiguas, eso no funciona, no le dice nada al lector. Es decir, si estamos describiendo un monstruo, el que sea, digamos un zombie, y decimos que era repugnante, eso al lector no le dice absolutamente nada y no vamos a hacer sentir al lector absolutamente ninguna emoción. En cambio, si decimos que la piel era verdosa, grasienta y que parecía estarse derritiendo, pues ya le estamos dando una imagen al lector. Luego podemos decir de sus dientes, que solo tenía 3, eran amarillos y escurrían por los labios el pus desde la garganta. La lengua la tenía negra y cuando exhalaba, el hedor a basura y cañería llegaba a varios metros de distancia. Vean que ahí ya estamos dando una imagen mucho más específica, ya estamos haciendo una descripción más específica y más detallada del monstruo, y con esos detalles podemos provocar muchas más emociones en el lector. Muy diferente a simplemente decir, no, es que era repugnante. Porque entonces si yo le pregunto a un lector, para él, ¿qué es repugnante?, va a ser muy diferente a lo que otro lector diga que es repugnante. ¿Me hago entender con esto? En ese sentido, lo mejor es siempre ir muy al detalle. No lo dije en el episodio anterior como hábitos de los lectores, pero un hábito de un lector y sobre todo de un escritor de terror, es eliminar del vocabulario todos los adjetivos ambiguos. ¿Como cuáles? Repugnante, miedo, terrorífico, tenebroso, gordo, alto, deforme, grotesco, entre muchos otros.
Esos adjetivos no funcionan, y no funcionan por la razón que les digo. Todos tenemos ideas diferentes de lo que es grotesco, de lo que es aterrador, etc. Más bien, uno debe intentar, y esta es la labor del escritor, ser tan específico, generar una imagen tan detallada que, por un lado, todos los lectores tengan la misma imagen en la cabeza, y por el otro, que al final ellos sean los que digan ese monstruo era grotesco, sin necesidad de que el escritor sea el que diga era grotesco, sino que sea una conclusión necesaria del lector. Qué grotesco, qué asqueroso ese monstruo. Y un tercer consejo es que también nos concentremos en las reacciones del personaje. Un monstruo aparece, pero no aparece solo, siempre aparece en una acción, siempre hay alguien que lo ve. Cuando estemos describiendo al monstruo, no nos quedemos solo describiendo al monstruo, sino que también pensemos en las reacciones que está teniendo la persona que lo está observando. La reacción que está teniendo el personaje que está siendo testigo de la presencia del monstruo. A él le tiene que dar miedo, tiene que entrar en pánico, tiene que helarse, salir corriendo, no sé. Pero eso hay que explorarlo. Y exactamente igual a como exploramos las descripciones del monstruo, también debemos explorar las reacciones de los personajes. Y me refiero con esto a no usar palabras ambiguas, porque también caemos en esa tentación, porque eso es facilismo. Usar esas palabras y adjetivos ambiguos, eso es facilismo, y el escritor debe evitar a toda costa ese facilismo. En ese sentido, en vez de decir, y cuando vio al monstruo le dio miedo, debemos ser más específicos y explicar cómo se representa ese miedo. Hay un ejercicio que yo le pongo a mis estudiantes del taller que me parece buenísimo y me gustaría que lo hicieran. Si quieren, pausan el podcast y luego lo continúan, o lo anoten y luego lo hacen, pero para que lo pongan en práctica. Piensen, cierren los ojos, piensen en el miedo, en uno de los miedos que ustedes tengan. Puede ser a las arañas, a la muerte, al no sé, el miedo que sea. Y piensen cuáles son las reacciones físicas que tienen ustedes cuando sienten miedo. Y escríbanlas. Me tiemblan las rodillas, se me acelera el corazón, empiezo a sudar frío. Ya se los decía en otro episodio, yo siento como agujas que me entran por las uñas. Todos tenemos reacciones diferentes ante el miedo. Y son esas reacciones las que debemos usar como herramientas para explicar el miedo, para explicar lo que sienten los personajes. No solo decir, sintió miedo, porque de nuevo eso no hace sentir nada al lector. En cambio, cuando somos más específicos con las reacciones, el lector puede empatizar con el personaje. Y cuando empatiza con el personaje, pues bueno, ya tenemos, como siempre digo, muchísimo terreno ganado. Bueno, este fue el episodio sobre monstruos. Sobre monstruo clásico específicamente. Otro día haré un podcast sobre el monstruo psicológico. Pero bueno, espero que les haya servido esto para hablar del monstruo. También me gustaría que dejen comentarios sobre lo que quieren, los temas que quieren escuchar, y los tendré en cuenta. También les recuerdo que si están en Colombia, mi libro Genealogía de nuestro miedo ya está disponible. Y si están fuera de Colombia y les gusta el terror más clásico, El demonio de la perversidad se consigue casi en toda Latinoamérica y España. En diciembre estaré en la Feria del Libro de Guadalajara, el 7 de diciembre, en una firma de libros, por si alguien de Guadalajara me escucha y quiere pasar a saludar. Ya por mis redes sociales les diré exactamente la hora porque no me acuerdo, pero por allá estaré. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Que tengan una buena semana, una buena y terrorífica semana. Adiós.